El propio gobernador López, anoticiado por sus administrativos de la cuestión, lo citó para convencerlo de las necesidades que tendría en su vejez en razón de conocerlo de tantos años y tantas vivencias, llegándose él mismo hasta su comandancia en Rincón y aprovechando otras diligencias, pero Ercilio Vera se mantuvo en sus creencias. Yo le agradezco, mi general. Usted conoce mi pensamiento. Estoy de acuerdo en que cada uno reciba su pago, pero también deben entender a cada uno de los que, como yo, no quiere un pago, pues. Me siento bien retribuido solo con la organización que usted ha llevado a cabo aquí. Y compréndame, Su Excelencia, yo pienso que si he debido nacer en este momento es porque también debía aceptar que me toca luchar por mi patria. Y luego adopté esta provincia donde todo sigue tan duro. Pero es lo que Dios quiso de mí y lo que seguiría haciendo si me lo permitieran. Usted ha luchado desde muchacho junto al general Belgrano. Parece que aún hoy lo veo. Y sabe que uno viene al mundo y acepta lo que la vida le presenta. Vivir hasta los 60 o vivir hasta los 15. Uno solo acepta y finalmente la vida es para darla. Y así ganamos más vida. Yo no podría vivir sin trabajar y además soy solo. ¿A quién debo ofrecer mi vida? Ya lo sé, Ercilio, a tu patria. Pero recibiste heridas en varias oportunidades, le dijo el gobernador. Pero hoy estoy bien. Puedo trabajar perfectamente, señor. Se lo puedo jurar. Solo véame usted como a un paisano más, como a un nativo guaycurú, toba o chaná más de lo que luchaban a la par de nuestra para echar a los realistas. Ahora ese dinero lo necesita la provincia, para la escuela, caminos, el puerto, señor. Quizás Ercilio se sentía pleno con el solo hecho de sentirse libre en la tierra que lo vio nacer. De igual manera, a Persintente nadie le iba a ganar al patriarca de la Federación Argentina. López lo obligó a aceptar una parcela de tierra en la costa, muy cerca de la casa de su amigo y camarada de armas, don Pedro Molina, para quien hasta hoy trabaja y para que no estuviera del todo solo. También recibió un pequeño rancho revocado de adobe, un caballo, una yunta de vacunos, una mesa pequeña y un par de sillas de junco. Al día siguiente ya estaba trabajando en la incipiente chacra de don Pedro con la espalda doblada y sus manos en la tierra, la bolsa de mazorcas y el maizal, la bolsa de semillas y el surco. Pedro lo admiraba y no llegaba a comprender cómo luego de una vida tan expeditiva, hoy Ercilio podía vivir en un mundo de azada, con una calma total y el silencio solo roto por el viento y los pájaros. Así era Ercilio Tadeo Vera, así lo había elegido. Cuando Goyito lo hallaba para entregarle la comida, le hacía señas. Él a veces desde cerca y a veces desde más lejos se acercaba buscando recostar su espalda en el tronco de alguno de los sauces o curupíes que crecían a la vera del camino interno de la chacra, junto al sembradío. Se sentaba en el suelo buscando la mejor sombra y comía recordando alguna breve historia que le contaba a Goyo, pues sabía que eso era lo que el niño esperaba de él, poder escucharlo. Aquellas historias debían ser sobre la milicia, de eso quería escuchar. Y por más breve o simple que fuera, el chico se iba maravillado y feliz.
Le gustaban las historias como las contaba el Moreno, y le gustaba su forma de hablar, muy claro, con mínimas palabras, y el respeto y el altruismo que irradiaba siempre. Lo admiraba y lo valoraba como si se tratara de su propio abuelo. Don Vera no podía más que complacerlo, porque era un gusto para él mismo, pero siempre tratando de no romper las ilusiones de vida del joven, ni extenderse en descripciones o relatos atroces. Tampoco le hablaba de hechos donde estuviera involucrado el propio padre del niño, don Pedro, pues no debía quitarle la oportunidad de escuchar orgullosamente a su papá. Goyo se alejaba satisfecho y don Ercilio Vera, herramienta en mano, volvía a adentrarse en los cultivos a su sereno mundo de azada y rastrillo. Aunque todos le decían don Ercilio, su ex camarada y ahora su patrón, don Pedro, lo llamaba mi sargento, que era como lo había llamado siempre, pero lo hacía con respeto, sabiendo que como a todos la lucha los había hermanado. Igualmente hasta Pedro, que también era sargento, desconocía que antes de ser retirado, Ercilio Vera había sido nombrado alférez por actos heroicos en el servicio durante la batalla del Puente de Márquez, cuando el general Lavalle fue derrotado por los federales de Estanislao López y de Juan Manuel de Rosas. Los caudillos fueron testigos que el Moreno luchó como mucho más que un solo hombre. Él lo guardaba celosamente y les había rogado a sus superiores para que no se supiera. En la chacra había sido igual. Aceptaba críticas, pero no alabanzas. Si había trabajado bien, solo era lo que le correspondía hacer y nada más. La última vez que Goyo escuchó una historia de Ercilio, también fue con motivo de llevarle la comida en una jornada de cosecha, de abrasador sol y gran humedad. Una porción de charque, torta asada y té frío que la madre del niño, doña Antonia, preparaba con hierbas medicinales muy refrescante y de buen sabor. Como nunca, el muchacho lo encontró al Moreno esperándolo recostado a un pequeño y único arbolito de esa parte del camino. Un lapacho joven que luchaba para sobrevivir. Quedó un poco desorientado, pero lo saludó entregándole la ración. Gracias, niño Goyo, con este calor me ha dado mucha sed, dijo mientras quitaba el tapón de la vasija cerámica para empinar el té. Bebió y comió un poco de carne y continuó bebiendo. Goyo lo miraba, esperando con respeto. Ercilio, con su mirada perdida, parecía viajar en el tiempo y la memoria, hasta que inició un relato. Estaba recordando cuando tuvimos que parapetarnos detrás de un pobre lapacho como este, por Coronda, ante las fuerzas de Ramírez que nos atacaron por sorpresa. La pasamos muy mal y sufrí una amarga tristeza. No solo perdimos bravos soldados gauchos, sino también perdí a un gran amigo. Este viejo combatiente cuya voluntad era mantener en secreto que en vez de sargento era un oficial alférez de la patria, poseía demasiadas historias para que ahora en su vida serena no se le presentara un recuerdo con cada cosa que veía. Pero don Ercilio, ¿Pancho Ramírez no era amigo del brigadier López y de Artigas? Sí, muchacho, era federal
de la Liga de Provincias del Litoral. Éramos aliados. Con él, las fuerzas de López logramos vencer a Rondó en la batalla de la Cañada de Cepeda y hacer dar marcha atrás a las ideas centralistas del Directorio de Buenos Aires en la Constitución del 19. Y tuvieron que aceptar el federalismo. Creo que fue el año del Señor de 1821. Con esa batalla empezaba un feo tiempo de enfrentamientos entre hermanos argentinos, pues los unitarios pusieron una más cruenta resistencia a que se aceptaran las ideas de Artigas, López y Ramírez. Por otra parte, entre Santa Fe y Buenos Aires teníamos como una guerra más que dirimir. Nunca me había dicho sobre esa pelea en Coronda, replicó el ansioso muchachito. Mire, niño, no pensaba contárselo nunca, pero hoy me acordé con dolor. Siento como una espina de pescado atravesada cerca del corazón, pues ese recuerdo siempre vuelve a mi memoria. Ese triste día en que la suerte nos jugó en contra. Éramos pocos y no podíamos rehuir. Y para peor, ellos nos superaban en número. Se lo relataré, pero le ruego que no diga nada a nadie. El muchachito asentía con su cabeza, impresionado e intrigado ante la seriedad del hombre en esa historia. Habíamos partido de Santa Fe hacia el sur, a relevar a la gente que siempre teníamos de vigilancia por las posibles incursiones de los unitarios del Manco Paz, el general Paz. Solo éramos una fracción de nuestras fuerzas y por cualquier cuestión enviábamos un rápido mensajero a Santa Fe o al siguiente fortín más cercano hacia el norte, relataba el moreno recostado en el pasto y apoyado al joven Lapacho. También relevamos al personal de los doctores, que tenían su puesto fijo, pues era ahí, si no el más estratégico punto de defensa hacia el sur desde hacía varios años con refriegas y escaramuzas. Mi capitán era mi viejo compañero de las campañas del norte, Hilario Olmos, siempre muy calmado y cabal hombre, muy noble e insigne. Su padre era un amigo muy estimado vecino de Santa Fe que junto a Hilario me habían recibido como aparte de su familia. Yo era cabo y mi sargento era Ramón Córdoba, un valeroso y buen hombre, pero para nada calmado, y en combates se exaltaba más aún. Unos días después, cerca de Coronda, nos enfrentamos con fuerzas unitarias a cargo de un coronel tucumano, Gregorio de la Madrid. Nuestras tropas vendrían pronto porque habíamos librado el aviso sin demora. Nos avistaron y ya no podíamos rehuir o aplazar el choque, pero más o menos lo sobrellevábamos, sin bajas, pues el terreno nos beneficiaba. Debíamos resistir hasta la caída del sol y después adentrarnos a un montecito cercano. Pero antes, sorpresivamente por el oeste, aparecieron las fuerzas del general Ramírez, que se enfrentaba con la Madrid y con nosotros a la vez, que éramos aliados. No podíamos entender qué pasaba. Todo era una gran confusión y solo podíamos defendernos. Claro, luego pudimos saberlos. Ramírez se había enojado con Bustos de Córdoba y con el brigadier López en razón del Tratado de Vanegas, que habían llevado a cabo con el fin de resarcir económicamente a Santa Fe por los saqueos de tantos años en que Buenos Aires nos imponía un gobernador que permitía el pillaje en el territorio
por parte de las Fuerzas Nacionales de Paso. Y todo ese año 20, Ramírez y López habían estado en intrigas y roces. Justo ahí se terminó de enfrentar con Buenos Aires por lo que él veía como una ruptura del Tratado del Pilar del año anterior. Pretendió atacar al general Bustos en Córdoba, pero López no le extendió permiso para cruzar por Santa Fe. Nuestro gobernador se preparó sabiendo que sería desoído, pero nosotros que estábamos adelantados no sabíamos que podía llegar a hacerlo. Cuando Ramírez entró, nos encontró primero a nosotros combatiendo y se nos vino encima, y a su vez a la Madrid, que aunque venía a apoyar a López por orden del Directorio de Buenos Aires como parte del mencionado Tratado de Vanegas, por sentirse unitario, venía a desgano y un poco aprovechó el sordo entrevero. Con motivo de esto, al día siguiente de lo que le estoy contando, llegó el grueso de nuestros soldados y habiéndose retirado ya a la Madrid, vencieron a Ramírez y lo persiguieron hasta Córdoba, donde fue muerto. La carita de Goyo era de pura sorpresa. Pero volviendo al día anterior, niño, ante el combate contra la Madrid y Ramírez a la vez, quedamos en una situación desesperante. Mi sargento daba órdenes de no retroceder, pero no lo podíamos sostener más. Éramos muy pocos y se estaban produciendo bajas. Esa situación de fuego desde dos flancos nos llevaría a todos a la muerte antes del anochecer. Había que huir o rendirse, y a veces los unitarios no hacían prisioneros. Yo y un soldado disparábamos nuestros fusiles de cuerpo a tierra desde atrás del lastimoso lapacho al que me recuerda en este día. El capitán Olmo se nos acercó para decirnos de replegar, poco a poco, y era acertado, pues si huíamos nos iban a cazar uno a uno. Habíamos avistado a la mujer de Pancho, la generala Delfina, pero también a Anacleto Medina, que era muy bravo, y no podíamos darle la espalda tan sencillamente. En el instante siguiente, mi querido capitán Olmo, tan valiente y tan bueno, a Ercilio se le quebró la voz. Hizo un breve silencio y continuó. Recibió un disparo certero en el centro del pecho. Caía muerto. Lo sostuve antes de que su cabeza golpee el suelo y lo recosté sobre el pequeño lapacho. Hilario emitió su último aliento ante todo nuestro dolor. Los ojos del moreno se tornaron vidriosos en otro amargo silencio. Cuando me di vuelta, mi sargento Córdoba lo miraba con los ojos desorbitados. Comenzó a vociferar: «¡No retrocedan! ¡Sigan disparando! ¡Carguen las armas!». Cayó de rodilla, pero seguía arengando a la tropa para no replegar. De pronto vi que si no se movía de allí, iba a recibir una descarga mortal en cualquier momento. Ni él se había dado cuenta de que lo habían herido en una de sus rodillas. Lo cargué a mis espaldas y comencé a retroceder lentamente, pero siempre bajo, siempre agazapado. Traté de encontrar a los encargados de los caballos que habían replegado al montecito mucho antes, pero no pude verlos. Él me gritaba que no retrocediera, me reprochaba haber abandonado a Hilario. Le dije que volvería para sepultarlo, ni bien lo dejara seguro a él, y recién ahí se tranquilizó un poco. ¿Y el resto?, me preguntó. Alcancé a ver que el cabo Bracho los hizo retroceder hasta el montecito cercano, pero mantuvieron el fuego hasta que fueron ignorados, y solo continuó la lucha entre las dos fuerzas mayores.
con predominio de las fuerzas del Supremo, le dije. Lo venció el dolor y se desmayó. Decidí llevarlo directamente hasta el puesto de los doctores a unas 2 leguas, ya bien entrada la noche, donde lo dejé seguro. Gracias a Dios, sobrevivió. Pude conseguir una pala y 2 maderas entreclavadas en cruz para la sepultura de mi buen capitán en una vivienda rural con gente muy humilde y servicial. Pintamos la leyenda: Capitán Hilario Ormos, Dragones de la Federación de Santa Fe. Fue un criollo de ley y bravo patriota, 1821. Y regresé en busca del lapacho, donde lo recosté. Cuando no me faltaba mucho trecho y pensando que me encontraría con mis camaradas, en pleno silencio y penumbra, me ensordeció una descarga de fusil a unos metros que me hirió en la pierna a la altura del muslo. Gracias a Dios no era grave. Fue un soldado unitario de guardia solo, y mientras él recargaba su arma, yo, con un tiento fino que siempre llevaba conmigo, me ceñí la pierna por encima de la herida, gritándole que no tire más. El sangrado disminuyó y pude pisar para pararme, pero ya lo tenía encima con bayoneta calada. Le mostré que no llevaba armas y que me había chumbeado. Me interrogó y le mostré la pala y la cruz para sepultar a Hilario. Se vio confundido y decidió llevarme ante su superior. Mi sangre siguió corriendo hacia adentro de la bota, pero aún podía marchar. Ya frente al capitán unitario, me dijo que le describa el lugar donde había dejado al oficial muerto y que enviaría a sus hombres a sepultarlos, pero yo pensé que no lo harían con el debido respeto. Entonces me negué. Le dije que me consideraba su prisionero, pero que primero me permitiese sepultar a mi compañero, pues yo mantenía una obligación moral con él y con su anciano padre, que era un respetado amigo. Le dije que mi capitán Olmos fue un criollo íntegro y un militar de gran valor, mi buen compañero desde Campichuelo y Paraguarí. Me observó un poco sorprendido y accedió. Conformaron una patrulla para custodiarme hasta el lugar. Me dijo que ellos tuvieron que retroceder ante los federalistas y que ahora habían regresado por los caballos, los heridos y recuperar armas para ir detrás de Ramírez, que continuó para Córdoba. Con la caminata mi pierna empezó a doler más. En unos minutos a pie llegamos al débil lapacho donde habíamos luchado el día anterior. Ver a Olmos muertos en esas condiciones me produjo una angustia y un llanto que traté de enmudecer, pero que igual había sido advertido por ellos.